Hola, bienvenidos. Yo soy Janet Muñoz Rosagel y soy la encargada del enlace educativo en Taller Multinacional. Estoy en representación de Fernanda Mejía, que es la codirectora de Taller Multinacional. La charla de hoy tiene el título de Del mapa al laberinto, comportamientos cartográficos en el arte contemporáneo, impartido por Diana Padrón Alonso. Les voy a leer un poco sobre quién es Diana. Es investigadora y comisaria independiente, está licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna y máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, desde el 2012. Desarrolla su tesis doctoral sobre la práctica cartográfica en el arte contemporáneo y colabora en la coordinación del grupo de investigación Art, Globalización e Interculturalidad y en el proyecto Cartografía crítica del arte y la visualidad en la era global, nuevas metodologías, conceptos y enfoques analíticos, dirigidos por Ana María Guasch en la Universidad de Barcelona, donde ha sido coordinadora del posgrado On Mediation, Teoría y Prácticas Curatoriales en el Arte Global y editora de la revista Estudios Globales y el Arte Contemporáneo, REGAC. Ha impartido conferencias y sesiones docentes para la Universidad de Barcelona, Escola, INA, Art Santa Mónica, y entre otras. También en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México y en diferentes proyectos colaborativos con la producción de Cultural in the Sands como dispositivos post. Prácticas artísticas y redes de acción ciudadana y contextos post-crisis, y entre otros. Les cuento que vamos a tener la charla con ella alrededor de 20 a 30 minutos y después tendremos una sesión de preguntas. Les pedimos por favor que apaguen lo que es su audio y su cámara para que tengamos una mejor conexión y no tengamos problemas. Les damos la más cordial bienvenida a estas charlas, a estos webinars, que son por parte de los tutores de Taller Multinacional, y vamos a iniciar con Diana. Te escuchamos. Muchas gracias, Janet, por tu presentación de la plataforma, por la invitación. Y doy también un saludo a todos los que asistís de manera virtual a esta experiencia webinar, así como a aquellos que podréis visualizar el seminario de hoy de manera en diferido. El tema que vamos a tratar, tal y como ha apuntado Janet, es del mapa al laberinto, comportamientos cartográficos en el arte contemporáneo, y forma parte, como decía Janet, de un curso que se impartirá, ofertado por el aula virtual Taller Multinacional, y que se podrá dar a comienzo a partir del 21 de septiembre del próximo mes. Sin embargo, hemos querido abrir y compartir con toda la comunidad, con todos aquellos que andan interesados en estas cuestiones, parte de los contenidos de ese curso. Del mapa al laberinto es, de hecho, el título de esta recopilación de artículos del geógrafo y teórico Franco Farinelli, una recopilación realizada, editada y traducida por Bernat Lladó en el año 2013 y editado por Icari. No voy a abordar, por lo tanto, el grosso de la producción artística dedicada a la cuestión de la práctica cartográfica, sino que lo que voy a hacer es analizar un episodio en concreto, el papel que ha jugado el arte y la cultura contemporánea en la reconfiguración de un nuevo paradigma, la reconfiguración del imaginario geográfico, asimismo, junto con el papel que también ha jugado la irrupción del capitalismo deslocalizado en el descrédito del mapa moderno, ¿no? Quiero decir, eso sí, que mi propuesta no es la de abordar, digamos, llevar a cabo reproducir de manera ortodoxa lo que más o menos va proponiendo Farinelli, por un lado porque Farinelli es un geógrafo y no aborda, de hecho, la producción
artística, aunque la menciona pero no la aborda, y considerando también que Farinelli, si bien sí que tiene que ver con la idea del laberinto, no llega de hecho a formular una crítica tal y como propondré a continuación. Sí es cierto que, como decía, Farinelli lo deja un poco abierto y sí que intuye que algo tiene que ver la cultura y en concreto el arte en esta reconfiguración del imaginario geográfico, y ya que lo tengo a mano voy a citarlo debidamente. Dice Farinelli: ¿la próxima geografía será realmente una geografía? El nombre importa poco. Lo esencial es que si aún existe alguna forma de geografía, será un trabajo de artistas. Será una geografía capaz de inventar nuevos esquemas expresivos, nuevas figuraciones lógicas, nuevas imágenes y nuevos conceptos emancipados finalmente de aquello que Richter condenaba ya como la dictadura cartográfica. Nuevos modelos para la representación del mundo, los cuales, como decía Walter Benjamin a propósito de los poemas de Cézanne, sean capaces de atestiguar lo mucho que la habíamos querido. Como muchos de vosotros ya sabréis, y estaréis trabajando seguramente en cuestiones relacionadas con la cartografía, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, hemos asistido a una incuestionable proliferación de prácticas artísticas desarrolladas, podríamos decir, en clave cartográfica, ¿no? No quiero decir, como les decía, que muchos de ustedes seguro que ya conoceréis, estaréis al tanto, seguro que muchos de vosotros estaréis trabajando en este tipo de cuestiones, ¿no? Que sobre todo al final, la segunda mitad del siglo XX y de manera creciente ya acercándonos al cambio de siglo y sobre todo también en los últimos años, ha aparecido una incuestionable proliferación de prácticas artísticas que podríamos decir trabajan en clave cartográfica, ¿no? Eso no quiere decir que el arte y la cartografía hayan estado anteriormente separadas. De hecho, el arte, esta relación ha estado siempre en un cierto coqueteo, ¿no? Trabajos, por ejemplo, como los de Ortelius o muchos otros geógrafos. Al menos sí, sin embargo, en lo que ha pasado en los últimos años, más allá de que existe una relación entre arte y cartografía, lo que ha aparecido ha sido un tipo de práctica artística que lo que pretende es llevar a cabo un cuestionamiento del modelo del mapa moderno, universal, autoritario y monocéntrico. Un modelo de mapa, un modelo cartográfico que no encajaba ya con una sociedad, una nueva sociedad globalizada, plural y policéntrica. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Estas propuestas artísticas insisten en no reconocerse con la imagen de un mundo, una imagen sistematizada fundamentalmente a partir de los procesos de colonización, a menudo mediante la intervención y manipulación del mapa, pero incluso en ocasiones a través de la utilización de la violencia sobre el propio objeto cartográfico. En realidad, este fenómeno no podría cuanto menos analizarse en el marco de un debate más amplio, que implicaría al resto de la cultura crítica, y que tiene que ver con la traducción de la crítica postestructuralista en las ciencias sociales, ¿no? Vendría a ser aquello que Franco Farinelli llamaría la crisis de la razón cartográfica. Vendría dentro de ese debate, ha entrado en escena el llamado spatial turn, que conoceremos, el giro espacial,
donde se han reorganizado bajo el mismo episteme de la cuestión espacial y también cartográfica, diversas antiguas disciplinas como era la geografía, pero también la semiótica, la literatura, la historia del arte y la política, ¿no? Y del que también podríamos decir que han sido acogidos nuevas aproximaciones analíticas, como vendrían a ser los estudios culturales, estudios de género y también estudios decoloniales. Los estudios surgidos en este marco de alguna manera se cuenta de los ensayos llevados a cabo por la cultura crítica y el arte contemporáneo, para desencadenar un giro con respecto a aquella concepción espacial euclidiana, suerte de, podríamos llamarla, cartografía polifónica, ¿no? Una cartografía de muchas voces. Sin embargo, tal y como apuntábamos antes, mi sospecha tiene que ver porque esta aproximación a este giro espacial no puede desprenderse de una crítica que considere cuál ha sido el papel del capitalismo deslocalizado. Vuelvo a compartir pantalla. La nueva ideología dominante, afianzada tras las reconfiguraciones geopolíticas, derivadas sobre todo después de los acontecimientos, como sabemos, del año 89 y 2001, reclamaba una forma de imaginación geográfica, una cartografía plural, policéntrica, deslocalizada, que ya no estuviera encaminada a desvelar la medida del mundo, pues como sabemos las distancias han sido superadas, tampoco a delimitar los estados soberanos, ya que el capital se erige como potencia supranacional, ni siquiera señalar el territorio del enemigo, pues sabemos que el enemigo ya no está localizado, encaminada más bien a articular las relaciones sociales y financieras en el conjunto del globo. Una nueva imaginación geográfica que toma forma a través de una cartografía cognitiva, a la que sin duda ha contribuido la aparición de ciertas formulaciones del ámbito de la filosofía de la ciencia, en concreto la teoría de los sistemas complejos, donde las redes de flujos constituyen, se podría decir, una base de desarrollo hacia la actual era virtual. De hecho, como podemos ver, y tal y como indicaría Franco Farinelli, la cultura de Internet ya estaba prefigurada en la red de ferrocarriles y en los diagramas de flujos de metro. Este en concreto es uno de los primerísimos ejemplos. Esta nueva promesa de la conexión interplanetaria de la que estoy hablando, de la globalidad virtual, despertó la simpatía de buena parte de la esfera crítica, esta esfera crítica que estábamos comentando anteriormente, ¿no? En el marco de la posmodernidad, teniendo su espacio en el concepto de rizoma de Deleuze y Guattari, que definieron como una máquina ramificada con múltiples líneas de fuga y direcciones cambiantes, que no posee un orden establecido y que responde a una realidad heterogénea y desterritorializada. A diferencia del mapa es desmontable, alterable, abierto, conectable en todas sus dimensiones, e incluso en pleno éxtasis postmoderno llegaban a decir: no hay nada más bello, más amoroso, más político que los tallos subterráneos, las raíces aéreas, la adventicia y el rizoma. El rizoma, de hecho, forma parte del propio proyecto Mil Plató, el proyecto de 1000 mesetas, que seguro que conoceréis. Que definen de la siguiente manera: un rizoma está hecho de mesetas. Una meseta es una región continua de intensidades que vibra sobre sí misma y que se desarrolla evitando cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un fin exterior. Dicen los Deleuze y Guattari: nosotros llamamos meseta a toda multiplicidad conectable con otras por tallos subterráneos superficiales a fin de formar y extender un rizoma. Vemos, por lo tanto, cómo, de alguna manera, esta idea de orientación que caracterizaba
La cartografía moderna queda de esta forma desautorizada. El concepto de desterritorialización del que hablaba de Deleuze y Guattari, que acabo de citar, se fortalece además con un cierto entusiasmo en torno a la idea de movilidad y nomadismo, que determinadas interpretaciones han desprendido del conocido capítulo Tratado de Nomadología de Mil Mesetas. Como ha advertido el profesor Pascal Yellen, sin embargo, la apropiación fragmentaria y el aura positiva que se le da a estos conceptos en la actualidad, fundamentalmente por parte de un amplio sector de artistas y comisarios actuales, más que nos capacita para hablar más que de una nomadología, como los autores definían, casi en términos de una creciente nomaideología, se podría decir, ¿no? Una nomaideología. Según Pascal Yellen, es una situación compleja porque una existencia nómada es extremadamente funcional para una economía que progresivamente está menos impulsada por la producción o incluso, podríamos decir, por el consumo y más por una hiperdinámica de los activos líquidos. Por otro lado, la metáfora geográfica del rizoma como espacio acentrado, tal y como hemos ido comentando, de orden no jerárquico y no significante, tiene mucho que ver con aquello que diversos teóricos vienen a definir como el enjambre. En palabras de Byung-Chul Han, la nueva masa es el enjambre digital. Los individuos que se unen en un enjambre digital no desarrollan ningún nosotros, no se manifiestan en una voz, por eso es percibido como ruido. En virtud de la fugacidad, no desarrollan energías políticas, tampoco son capaces de cuestionar las dominantes relaciones de poder. Y siendo un poco conscientes también de que estamos precisamente ahora asistiendo a un webinar online que también nos capacita un poco para debatirlo, un poco lo pongo también en cuestión, ¿no? Y lo elevo para retomarlo luego en el debate. Por otra parte, el teórico Eyal Weizmann ha también abordado la cuestión del enjambre y ha enlazado el manifiesto interés que despierta la teoría de Deleuze y Guattari en el seno del ejército de Israel con las nuevas técnicas militares que allí se desarrollan. El concepto de enjambre nos dice es un momento fundamental en la pretensión constante del ejército israelí de adoptar el lenguaje de la desterritorialización y transformar lo que ellos entienden como linealidad organizativa y táctica en no linealidad. De este modo, según lo que nos comenta Eyal Weizmann, la estrategia militar se articula como una especie de geometría compleja, constituida por una red de sistemas entretejidos por la formación tecnológica, que intenta, digamos, describir las operaciones militares desde la lógica de la simultaneidad, el solapamiento, la simetría, el desequilibrio. Como ya advertiría Jorge Luis Borges, la adicción al estudio de la cartografía acabaría por despedazar ese dilatado mapa. Y es algo que bien advertido ya los situacionistas en sus experimentos cartográficos, como podemos ver y como seguro que conoceréis. Esa atomización y fragmentación de la vida cotidiana a la que había llegado lo que ellos llamaron la sociedad del espectáculo. De hecho, estos experimentos tomaron forma a través de numerosos proyectos de laberintos urbanos que creían ejecutables gracias a las modernas posibilidades de construcción. Franco Farinelli ha definido la idea del laberinto como el resultado inmediato del colapso en un plano de la idea de jerarquía y el poder de la ciudad que representaba la pirámide y el zigurat mesopotámico. De hecho, Octavio Paz habla de la pirámide, esa representación simbólica que encontramos en diversas culturas ancestrales
como un intento primitivo de cartografía, en tanto que no solamente intenta representar ese poder simbólico del que habla Franco Farinelli, sino que también representa un tipo de geografía, ¿no? Que vendría a ser la montaña cósmica, según indica Octavio Paz, que está conectada, una montaña cósmica que conecta la Tierra con el cielo. Sin embargo, como decía, Farinelli habla del laberinto como un colapso, un aplastamiento de esa jerarquía, y dice que además en el laberinto existe una ausencia de cualquier tipo de centralidad. Pongo en duda esta idea porque considero que a Farinelli se le olvida que el laberinto está controlado por el Minotauro. Si tomamos como referencia la metáfora desarrollada por Yanis Varoufakis, y por supuesto retomando esta idea, esta geografía mítica, ¿no? A partir de la idea del laberinto, según Yanis Varoufakis, el laberinto es el flujo caótico de la economía mundial. Un flujo caótico que sin embargo está extremadamente controlado por el Minotauro global. ¿Qué sería el Minotauro global? El Minotauro global entra en juego después de que Paul Volcker, el que fuera presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, declarase en una conferencia pronunciada en el año 78 en la Warwick University la legitimidad de la desintegración controlada de la economía mundial. Es decir, el proceso de endeudamiento y creación de dinero privado que ha venido a llamarse financiarización. Es de este modo que paradójicamente en la época de la democratización de la cartografía, en ese momento en el que todos contamos con la posibilidad de convertirnos en cartógrafos y de conectarnos unos con otros, sin embargo nos encontramos perdidos en un laberinto complejo y controlado por diversos sistemas de redes y de rizomas, de enjambres, como hemos dicho también, de tramas, y por qué no, de mafias. Es en el laberinto del mundo globalizado donde tiene lugar aquello que Celeste Olaiquiaga denominó psicastenia, la condición posmoderna de estar física y figuradamente perdidos en el espacio. Y ante esta coyuntura habrá que encontrar el hilo de Ariadna, habrá que recuperar las cualidades del navegante, habrá que aprender, como indicaría Franco Farinelli, a pensar en laberinto. Quizás un ejercicio pendiente sería, por otro lado, y de manera muy diferente, abordar la posibilidad de otro tipo de comportamientos cartográficos desde una hermenéutica de la experiencia geográfica, y ahí, en palabras de Eric Dardel, restituir al conocimiento geográfico su significación como lógica. Didi Uberman realizaría una maravillosa genealogía de la cultura de la nación, de la cultura geográfica de la migración, representada en el hígado, en este hígado divinatorio que podéis ver, el hígado de Piacenza, el hígado etrusco, que reproduce una voluntad de ordenamiento del cosmos mediante un mapa simbólico con 16 regiones astrológicas. Podríamos decir que incluso esta cartografía ancestral cosmopolita recoge una tradición compleja que se dio tanto en Europa como en Siria, como en Babilonia, del mismo modo que podemos encontrar incluso en la poesía árabe tardía, ¿no? Culturas, todas ellas que compartieron el uso de estas cartografías ancestrales, que no tienen nada que ver con las cartografías y los mapas a los que estamos actualmente habituados a ver, y que utilizaban un poco para ordenar el cosmos y ver el futuro, ¿no? En cualquier caso, mi intención era solo de intentar dejar alguna puerta abierta, pero como he ido apuntando, mi propuesta para el debate de hoy, para el seminario
de hoy era precisamente apuntar como una deriva crítica en torno a la práctica cartográfica contemporánea debe comenzar obligatoriamente con un análisis que permita evidenciar hasta qué punto nuestra propia producción cultural se haya conjugada en el interior del relato de la cultura dominante. Quizás es eso aquello a lo que se refería, a aquello que intuía Franco Farinelli cuando animaba a pensar en laberinto, ¿no? Y además, como ya citaba anteriormente, dando la palabra a los artistas. Yo creo que con esta, dejándolo un poco así, abierto, creo que sería ideal ya empezar quizás el debate. No sé si Janet anda por ahí. Sí, Diana. En este momento está abierto el espacio para sus dudas y sus comentarios, así que nos las pueden empezar a hacer llegar por el chat. Platíquennos. Sí, estoy viendo, estoy con el chat abierto, así que podemos ir comentando. Cualquier cuestión que podamos quizás desarrollar de manera más pormenorizada, cualquier duda, cualquier aportación extra sobre la cuestión, será agradecida. Sí, todas sus dudas las pueden hacer llegar por el chat que tienen en la pantalla. Que dice chatear y del lado derecho se va a abrir el chat en el cual ustedes van a poder visualizar toda la conversación que se está dando. Así que los esperamos y en caso de que no haya dudas o comentarios, vamos a concluir la charla. Sí, bueno, igual podría aprovechar para, si no hay dudas por el momento, aprovechar para citar a Borges también. Que, como todos conocemos, ha abordado la cuestión de la cartografía en diversos cuentos. El más conocido de ellos no será el que citaré ahora, que es ese, el que habla de, el que comentaba anteriormente, ¿no? de esa adicción al estudio de la cartografía que llevaba a despedazar ese dilatado mapa, ese mapa escala 1:1. En esa misma un cuento que se encuentra, que está en el Hacedor, y en esa misma recopilación de cuentos, en el epílogo, encontramos quizás un relato más esclarecedor en relación a lo que de alguna manera quería ir apuntando, ¿no? A esa cuestión de cómo necesitamos también repensar cómo nuestra propia producción cultural se haya también conjugada en el interior del relato de la cultura dominante. Dice Borges, un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincia, de reino, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. No sé qué les parece y qué queréis comentar al respecto. Estoy viendo que sí que hay preguntas. Por ejemplo, Domingo nos pregunta, me llamó la atención tu comentario acerca de dónde se ubica el pensamiento propio dentro de la geografía del pensamiento dominante. Lo relaciona con la idea del pensamiento débil, de Gianni Vattimo. Posiblemente, no era lo que tenía en mente, conozco esta idea de Vattimo, pero por supuesto que se puede quizás enlazar. Por ejemplo, un colega suyo, y además se tiene muy cercano, es Agamben, y Agamben habla también del pensamiento crítico, como esa capacidad de acercarte y alejarte, ¿no? del propio momento en el que se está viviendo, ¿no? Habla de que el contemporáneo
tiene la obligación de ver no solamente las luces de su época, sino también la oscuridad. Creo que, a ver, puede ser que haya algún comentario más. Efectivamente, Boris nos pregunta, buen día, ¿los mapas son el reflejo de la realidad? ¿O la realidad es un pequeño esquema que se aplasta como mapa? Bueno, es una pregunta que de alguna manera hemos intentado abordar anteriormente cuando comentábamos este aplastamiento del zigurati, de la pirámide en un solo plano, y que configuraba, por lo tanto, ese nuevo laberinto en el que nos hallamos hoy en día, perdidos y controlados por el Minotauro global. Y además podríamos también unirlo a la metáfora del mundo plano, ¿no? O sea, hemos vuelto otra vez a un imaginario de mundo plano. Existe un ensayo, de hecho, que se titula precisamente así, El mundo es plano, de Michael Friedman. Y habla, en su caso de manera entusiasta, habría que ver si se le podría criticar, pero en su caso habla de manera entusiasta de cómo los sistemas en red y las comunicaciones virtuales de alguna manera han contribuido a aplanar el mundo, ¿no? Habría que, bueno, debatirlo si nos interesa que el mundo de alguna manera se convierta en mundo plano, o si nos interesa las realidades topográficas más complejas, ¿no? No sé si existe, si hay más preguntas, si he respondido como se demandaba. Si Janet tiene algo más que decir también. Sí, me parece que por el momento ya no tenemos más dudas. Yo sí que es un tema amplio que da como para mucho. Posiblemente ahí tengamos más tiempo después para, para escribirle directamente a esta Diana si tiene alguna duda. Y la información de Diana como tutora virtual está en la página de Taller Multinacional, y todas estas dudas pueden hacérselas llegar también por si ahora no la tienen como reafirmada, ¿no? Entonces vamos a dar por concluido Una cosa, Janet, porque ya aprovechamos y le invitamos a todos los que estén interesados en analizar de manera más detenida y pormenorizada todas estas cuestiones, invitarles también a apuntarse al curso de cartografía crítica que, como decía antes, inicia el día 21 de septiembre y que lo es ofertado por la plataforma del aula virtual Taller Multinacional. Mira, aquí tenemos una duda antes de despedirnos y dar la información completa sobre el curso. Dice, ¿podrías aclarar más la diferencia que estableces entre las voces polifónicas y la visión que tienes? Sí, bueno, la visión que tengo, mi visión, de hecho, no he intentado tampoco proponer un tipo de cartografía, sino al contrario, intentar abrir las posibilidades cartográficas, como comentaba también cuando he puesto este hígado etrusco, ¿no? Esta cartografía ancestral, es de intentar imaginarnos que la cartografía pueden ser muchas más cosas, ¿no? Las voces polifónicas, como había apuntado, es un reclamo que efectivamente surge dentro de esta crítica, dentro de esta crisis de la razón cartográfica, que irrumpen básicamente a partir de los 70 sobre todo, ¿no? Y que de alguna manera formulan, o sea, están dentro, vendría a ser de una crítica de la representación, en tanto que son voces que no se sienten representadas en ese mapa moderno que operaba bajo una lógica autoritaria, monocéntrica y universal. No sé si he podido aclarar a Laura. Sí, a Laura. Y dice Franca, dice, Santiago pregunta si el laberinto es una coyuntura social. Podría entenderse como tal. Efectivamente, yo creo que también lo he abordado, ¿no? En esta coyuntura habrá que encontrar el hilo de Ariadna. Creo que sí. Y por última,
¿Cómo se relaciona la cartografía con el arte? ¿Cómo se relaciona la cartografía con el arte? Bueno, de alguna manera habría que pensar primero cuál es el papel que juega el arte. Precisamente, como decía al inicio de la sesión, no sé si estaba al principio, había puesto unas imágenes donde decía, bueno, es que de hecho la relación entre el arte y la cartografía ha estado siempre. Siempre ha habido un coqueteo entre el arte y la cartografía. Lo que sucede en la segunda mitad del siglo XX es que el arte, ese vínculo de alguna manera, se concretiza además con que los artistas quieren abordar la cartografía ya no de cualquier manera, sino de manera crítica. Tiene que ver también con que efectivamente durante esos años también aparece en el arte contemporáneo una voluntad de llevar a cabo un arte crítico, y aquí entraría todo lo que vendría a ser, como conocemos, la crítica institucional, pero que al mismo tiempo se conjuga dentro de otro tipo de lo que decía antes también, ¿no? De los estudios, el giro espacial, la erupción de los estudios de coloniales, estudios culturales, estudios de género, etcétera, ¿no? Que son, todos ellos forman parte de aquello que llamamos cultura crítica también. Hay más preguntas por lo que veo. Preguntan si este webinar se podrá ver por YouTube, y lo confirmamos que sí que se podrá ver, se puede ver en diferido. Bueno, no sé si podemos dejarlo ya aquí. Gracias a todos por asistir y gracias de nuevo a aquellos que puedan ver este seminario también de manera diferida. Y gracias al taller por la invitación. Sí. Pues vamos a dar por concluido. Posiblemente ahora surgieron más dudas, pero el tiempo está como por terminarse para nosotros. Queremos agradecer a Diana Padrón por compartir todos sus saberes con nosotros, por todo su tiempo, por toda esta oportunidad que nos da de saber y encontrarnos con el otro. Y si quieren saber más sobre Diana, pueden visitar nuestra página www.tallermultinacional.org o nuestras redes sociales, porque próximamente ella tendrá el curso de cartografía crítica, el arte y la cartografía desde el pensamiento crítico. Y es un curso de 2 semanas, perdón, de 8 semanas, que son 2 meses, donde se va a ver más a profundidad el tema. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página, así como en redes sociales, y también se les llegará si se inscribieron por el portal de inscripciones. Queremos agradecer a todo el equipo que hace posible todos estos programas, que es a Yadira Rubí, a Victoria Narro, a Julián Monroy, a Genoveva Martínez, a Miguel Rodríguez Sepúlveda y a Fernanda Mejía. A nombre de Taller Multinacional les damos les damos a todos las gracias por estar aquí con nosotros y por ser parte de ese proyecto que poco a poco va creciendo, y esperamos tener temas más interesantes para todos ustedes. Y más o menos al mes tenemos una charla como esta, y les pedimos que estén al pendiente o se suscriban a nuestra página de internet. Nos vemos hasta la próxima y que tengan una hermosa semana. Y nos vemos, Diana, hasta allá. Hasta pronto. Gracias a todos. Cuídense mucho y gracias a todos.